Hay, para la vida de nuestra entidad republicana, un peligro más grave, que es la vecindad del imperialismo en la expansiva absorción pródiga en acechanzas del imperialismo angloamericano. Es menos alarmante para la salud de la República el soplo imperialista que nos llega de Estados Unidos que el oleaje arrollador del funesto mar de carbón que ruge como un león encadenado en el circuito que opone a sus sueños de expansión la inmutabilidad legal de las fronteras. El gobierno por sí solo no puede hacer nada. Somos todos nosotros, usted y yo, todos los demás dominicanos, lo que debemos hacer es un esfuerzo por elevar la moral de este país, por corregir los males que heredamos de administraciones pasadas y en parte que son una consecuencia del espíritu imperante en la época. La descomposición no es solo en la República Dominicana, la descomposición es en el mundo. Son todas las sociedades humanas las que están hoy podridas y son todas las sociedades humanas las que necesitan de remedios heroicos para ponerle fin a este desbarajuste universal, a este naufragio universal de todos los valores humanos. Consecuencia, cuando suceden esos hechos, esos actos horripilantes a que usted alude, la culpa recae sobre todos nosotros, sobre los padres que no saben educar a sus hijos, sobre los padres que no saben contener el derrumbadero de su hogar, sobre los padres y sobre las autoridades. No voy a disculpar tampoco al gobierno, pero es una tarea que no depende de mí ni de usted, sino de todos los dominicanos. Es una descomposición general, un afán de lucro, de enriquecimiento ilícito, un desbordamiento de la sociedad dominicana, como está pervirtiendo a todas las sociedades del mundo. Hasta ahora, solo nos ha preocupado el imperialismo angloamericano. Pero el imperialismo de Haití, irritante y ridículo, tenaz y pretencioso, conspira con mayor terquedad contra la subsistencia de nuestro edificio nacional, digno, sin duda, de más sólida y firme arquitectura. Haití, como manifiestamente lo demuestran sus vinculaciones históricas con la patria dominicana, es una nación esencialmente imperialista. Todos los mandatarios de aquel país vecino han tenido y tienen todavía la obsesión de abatir la república con el acero de sus espadas imperiales. Pero lo que aquí ocurrió entre 1982 y 1986 fue algo tan insólito y adquirió dimensiones tan escandalosas que el enriquecimiento ilícito se ha convertido desde entonces en una especie de complejo o en una suerte de obsesión para el pueblo dominicano. El sueño de la isla, una e indivisible, es una pesadilla que ha echado hondísimas raíces en el África tenebrosa de la conciencia nacional haitiana. Somos pueblos vecinos, pero no pueblos hermanos. 100 codos por encima de la vecindad geográfica se levantan en la disparidad de origen y los caracteres resueltamente antinóminos que nos separan en las relaciones, en las culturas,
en las vindicaciones de la historia. De ahí que no creamos en la mentirosa confraternidad dominico-haitiana. En el Palacio Presidencial de Haití han habitado y habitan los peores enemigos de la viabilidad de nuestro ideal republicano. Por eso, la obra de más empeños cívicos después de la creación de la República es y será la colonización del litoral fronterizo. Si por algo de pasar Horacio Vázquez con resplendores de inmortalidad al libro de la historia, es por la colonización de las fronteras. Esa es la obra más llamada a dar a nuestra nacionalidad vida imperecedera. La República está bajo la amenaza de dos imperialismos igualmente malditos: el imperialismo angloamericano y el imperialismo haitiano. Contra el primero hay que oponer las ejecutorias ejemplares de su existencia ciudadana, absolutamente abyecta, sujeta a los postulados y a las normas de una moral política llamada a hacer perdurar en la historia nuestra entidad republicana. Pero contra el imperialismo haitiano, lo que necesitamos es realizar una completa y científica colonización del litoral fronterizo y establecer el servicio militar obligatorio para que cada ciudadano pueda ser un baluarte desde cuyas almenas se alce la bandera de la República desplegada en todos los vientos por la grandeza del derecho armado. Y el consulado haitiano en Dajabón tiene que entender que no se pueden meter en los temas migratorios nuestros tampoco. Nosotros somos un país soberano. No sigan fuñendo la paciencia del dominicano. Nosotros estamos hartos de ustedes ya. Estamos cansados. Malditos organismos internacionales que vienen a fuñir la paciencia en nuestro territorio. Coño, está bueno ya. Está bueno de fuñirnos la paciencia. ¿Cómo es posible que las haitianas que vienen a parir en nuestros hospitales, luego que quieran llevar sus hijos a Haití, ellos mismos le digan que no, que ese niño no puede ser llevado a territorio haitiano porque ese niño ya es dominicano, que tiene que quedarse en este territorio? Eso tiene que ser investigado. Tiene que haber un régimen de consecuencias. Nosotros no podemos seguir doblegados ante las presiones internacionales. De por Dios, señor presidente, tome carta en lo que está pasando. Vaya a Conani, investigue en Conani, en Dajabón, lo que le están haciendo a Conani. Investigue la presión que se le está metiendo a Conani en Dajabón. De por Dios, ya está bueno. Estamos hartos de ustedes ya, organismos internacionales que quieren meter la maldita cuchara en nuestros asuntos, en nuestra soberanía. Pero contra el imperialismo haitiano, lo que necesitamos es realizar una completa y científica colonización del litoral fronterizo y establecer el servicio militar obligatorio para que cada ciudadano pueda ser un baluarte desde cuyas almenas se alce la bandera de la República desplegada a todos los vientos por la grandeza del derecho armado.